Nos centramos ahora en un aspecto clave en el currículum, la evaluación. Y para ello contamos con la presencia de un destacado experto. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, primer Premio Nacional de Investigación Educativa. Ha trabajado como jefe de sección en la Unidad de Innovación y Evaluación en su Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana. Ha participado en el diseño de los marcos teóricos de evaluación externa en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y actualmente es orientador educativo en el IES Berenguer Dalmau. Javier Cortés de las Heras. Muchas gracias. Me estaba aclarando. Buenos días a todas y a todos. Dar las gracias al Ministerio de Educación y Formación Profesional por la confianza depositada en mí para esta charla. Sé que la evaluación pues, siempre suscita controversias. Ayer ya supongo que algo se adelantarían sobre algunos aspectos de la evaluación. Y bueno, yo sobre todo me voy a basar en el marco de la LOMLOE, es decir, que no voy a entrar en los desarrollos curriculares que se han hecho al respecto de la evaluación en distintas comunidades autónomas, porque entiendo que las personas que hoy estamos aquí venimos de diferentes comunidades autónomas y la interpretación que se ha hecho de lo que marcan los reales decretos pues ha sido cada una pues, de una manera, ¿no? Entonces, me voy a centrar mucho en las definiciones de los reales decretos, pero más que las definiciones, en algunos aspectos que yo considero importantes de la evaluación y que muchas veces se nos olvidan. Porque cada vez que hablamos de evaluación, generalmente, lo digo por mi propia experiencia, de mis compañeros y compañeras, acabamos hablando de calificación, ¿no? Y me consta, y al final hablaré un poco de la calificación, porque no es el objetivo de la charla, es como el agujero negro de la evaluación que todo se lo traga, ¿vale? Entonces, hay dos aspectos en la evaluación que yo considero importantes. Uno, obviamente, es el administrativo. La LOMLOE ha introducido algunos cambios, los tenéis ahí escritos, no es cuestión de repetirlos, casi todos los conocemos, excepto del drama de que se eliminaron las calificaciones en secundaria obligatoria, que fue un drama en todo el territorio nacional, ¿no? Porque, claro, ¿qué vamos a hacer en evaluación si nos eliminan las calificaciones numéricas, ¿no? Y en primaria también, ¿no? Excepto ese drama, pues el resto ha seguido un poco la línea, algunas líneas de recomendaciones internacionales, como por ejemplo la cuestión de permanencia un año más en el mismo curso, en primaria una vez y a lo largo de la escolaridad obligatoria 2 veces, aunque al final, a la larga, excepcionalmente sabemos que un alumno podría repetir hasta una tercera vez, pero en cuarto de la ESO, ¿vale? Aparte de esto, vuelven las evaluaciones de diagnóstico, como conoceréis, las de carácter muestral al final de cada etapa, en primaria y en secundaria, responsabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, desarrolladas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y por cada comunidad autónoma unas de carácter censal, que si recordaréis aquellas diagnósticas de la LOE, pues se harán a mitad de etapa, aproximadamente cuarto de primaria y segundo de la ESO. Esas son las novedades que a nivel administrativo se han introducido. Y alguna más también, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy importante y muy interesante, aunque tiene sus limitaciones aún, que al finalizar la secundaria obligatoria, todo el alumnado, todo, independientemente del que titule o no titule, va a obtener un certificado oficial de haber cursado esos estudios. Es una idea ya lanzada que adelanta lo que muchos venimos pensando, que en la escolaridad obligatoria, al menos, todo el mundo debería salir con un certificado que acredite las competencias adquiridas, sean las que sean, al finalizar esa etapa, para después incorporarse, continuar estudiando, incorporarse al mundo laboral, con las dificultades que eso tiene con una enseñanza obligatoria, etcétera, etcétera. Al final de todo esto también hablaré de cómo debería ser esa certificación de competencias, ¿vale? Y haré alusión a la formación profesional. ¿Cuántas personas de aquí sois de formación profesional? Bien, me alegro, porque generalmente se obvia y la formación profesional, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, ya sé que tenéis una estructura curricular un poco diferente, pero no demasiado, y ya veremos que las situaciones de aprendizaje
tienen mucho que ver en cómo se ha desarrollado la formación profesional en este país. Y tenéis muchos ejemplos desarrollados ya desde hace mucho tiempo. Bueno, no continúo con estos aspectos administrativos, porque sí que me gustaría centrarme en el aspecto pedagógico, educativo de la evaluación. La evaluación es un proceso, sobre todo, que es complejo y que implica unas acciones: identificar, recoger, analizar la información que el alumno nos proporciona sobre cómo va aprendiendo en ese proceso. ¿Vale? De manera que es algo mucho más complejo que sintetizar todo eso en una calificación, y esa es nuestra interpretación de lo que ha aprendido, ¿no? Aparte, para que sea evaluación y no sea una mera opinión, debe estar basada en criterios preestablecidos. Y os preguntaréis, ¿y dónde están esos criterios preestablecidos para emitir ese juicio de valor sobre lo que han aprendido? Pues los tenemos prescritos en nuestros currículos. En cada una de nuestras materias y asignaturas tenemos esos criterios. En nuestro caso, los referentes, luego lo recordaré, son los criterios de evaluación, ¿vale? Que además se ponen al servicio de la consecución de unas competencias. Es más, son la concreción de esas competencias específicas en cada una de nuestras asignaturas, áreas, etc. Y otro de los aspectos que incluye cualquier definición de evaluación educativa, en este caso centrada en el aprendizaje, es que obviamente eso está al servicio de la toma de decisiones para mejorar ese proceso de aprendizaje. Porque si no, su utilidad pues es meramente certificadora, ¿vale?, de que se ha logrado un aprendizaje, con más o menos descripción, con una síntesis, lo que sea, pero debe estar al servicio de todo eso. Luego contaré una anécdota que hice una prueba estadística en tercero de la ESO, ¿vale? Luego la contaré sobre las calificaciones, porque no me voy a centrar ahí. Para que veáis lo que mejora el aprendizaje a lo largo de un curso escolar. Y bueno, voy a hablar de 4 estrategias, fundamentalmente. Me voy a centrar en la estrategia de alineación de elementos. Se han presentado modelos aquí de situaciones de aprendizaje que ya recogen esta idea. Yo lo que voy a hacer es darle un poco una fundamentación teórico-práctica. Voy a poner ejemplos para que los veáis. Y al hilo de esta alineación, que es lo que va a conferir validez a ese juicio de valor que hacemos sobre el logro del aprendizaje del alumnado, voy a hablar de las tareas auténticas, que os sonará, y del enfoque multimetodológico. No me voy a extender mucho en ello porque viene al hilo de la alineación de elementos. Y finalmente, ayer, no sé cuántos asistiríais al taller de evaluación formativa, ¿vale? Ese último aspecto de la toma de decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no voy a centrarme mucho en él, pero es otra de las 4 grandes estrategias que deberíamos de considerar en el diseño de la evaluación de los aprendizajes. Como veis, no aparece para nada el tema de ponderaciones, hojas de Excel, ni nada de esto, ¿vale? De Excel o de cualquier programa libre. No sea que no me paga Microsoft, ¿eh? Es que, vale. Bien, entonces voy a hablar de 3 patas en esto de la alineación y vamos a ir construyendo un modelo para que lo tengamos claro. Me da igual al final la propuesta que haga cada comunidad autónoma, pero al final de todo, estas 3 cosas, estas 3 patas tienen que estar alineadas. Esto es una idea que viene ya de hace mucho tiempo. De hecho, hay un monográfico excelente que recomiendo, solo está en inglés, pero es de 2001, de Anderson y Krathwohl, sobre la famosa taxonomía de Bloom, revisada, que habla ya de esta idea de alineación. Y en muchos otros países con desarrollos curriculares, por ejemplo el australiano, se habla de esta idea también, por no nombrar otros más cercanos. Me gusta irme a las antípodas. Entonces, empezamos por ¿no? Nosotros, como docentes, debemos de plantear una serie de tareas, actividades o ejercicios de evaluación que han de permitirnos la obtención de evidencias de cómo va aprendiendo nuestro alumnado. Entonces, por una parte, tenemos que nosotros somos los responsables de ese diseño de tareas, de actividades o ejercicios, con una clara distinción, es decir, cómo voy a facilitar yo la demostración a mi alumnado de lo que saben o saben hacer. Ese es el diseño. Y eso me ha de permitir obtener de ellos una serie de evidencias. Ahora veremos ese tipo de evidencias cómo son. Es decir, cómo van a demostrarme ellos
lo que saben hacer o saben hacer. O sea, lo que saben hacer o lo que saben, ¿no? Cuando digo saber, estoy hablando de conocimientos. Cuando digo saber hacer, saber estar, de destrezas y actitudes y valores, que son las tres patas de las competencias. Bien, lo primero, diseño de tareas, actividades o ejercicios. Esta es precisamente lo que la LOMLOE nos está diciendo. Situaciones de aprendizaje. Independientemente de que esta situación de aprendizaje se sitúe como eje de la unidad de programación, ahora lo veré, o no, o dependa de ella. Ya sé que aquí el modelo que se ha presentado es que se presenta como un eje de programación, de unidad de programación. Pero bueno, eso no importa tanto como que se alinee con el resto de cosas. Entonces, la definición, lo digo porque yo sigo Twitter, aunque me da cada vez más pereza por la polarización que hay de opiniones, además algunas con bastante mala educación, incluso entre colegas de profesión. Se ha polarizado mucho el tema en cuanto, hay bastantes discusiones y debates sobre lo que es una situación de aprendizaje. Y el Real Decreto, los Reales Decretos, en su artículo 2, primaria, secundaria, lo deja súper claro. Son actividades que desarrollan competencias, o específicas o claves. ¿Cómo voy a organizar eso? Me da igual. Lo que debo de entender es que son actividades que pueden ser más o menos complejas. Desde el concepto de tarea, pues serían más complejas, desde el concepto de actividad un poquito menos complejas, pero también abiertas. Lo que no son, obviamente, son ejercicios cerrados, pautados que están al servicio de la adquisición de otras habilidades. ¿Por qué? Porque los ejercicios son muy concretos y pueden tocar un aspecto de la competencia, pero no toda la competencia. Y solo la adquisición de... Voy a poner primero esta diapositiva. La adquisición de competencias se puede hacer desde este enfoque de evaluación auténtica. Es decir, del planteamiento de tareas que sitúen al alumnado en situaciones que simulen contextos reales, que sean realistas, que inviten al estudiante a elaborar incluso la perspectiva del DUA, de los principios del DUA también habla de esto, a elaborar su propia asignatura, que requiere de juicio e innovación, de la combinación de conocimientos y de destrezas de forma efectiva y eficiente en ese contexto realista. Y, sobre todo, también dan la oportunidad, y aquí es donde entra la evaluación formativa en juego, dan la oportunidad de ensayar, de practicar, de consultar, de rectificar, de consultar recursos, de obtener información, retroalimentación, etcétera, etcétera. Estos son el tipo de tareas que también, como veis el año, Wiggins, 98, son las que están hablando de desarrollo de competencias y no el mero hecho de hacer ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿podemos utilizar ejercicios en clase? Claro, son necesarios. Son ladrillos pequeñitos que nos sirven para construir un edificio más grande. Entonces, cuando una compañera mía de mates me dice, es que yo tengo que, claro, les voy a poner una situación de aprendizaje donde tengan que aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, pero si no saben calcular antes determinados aspectos con el teorema de Pitágoras, pues igual no saben resolver esa situación más realista, ¿no?, de diseño de un edificio, por ejemplo. Pues bueno, nadie te está diciendo que no puedas hacer eso. Lo que pasa que eso no es todo el currículo, que es lo que pasaba ahora. Y ese es el cambio de filosofía y de paradigma que ha habido. Que ahora el currículum no es solo eso, no son solo conocimientos. Para aquellos detractores de las competencias, donde dicen que trabajar por competencias es denostar el conocimiento, pues les tengo que decir que el término competencias incluye el conocimiento, siempre, junto con el desarrollo de destrezas y actitudes, en un contexto determinado, y a ser posible que el alumnado lo haga de manera eficiente. Esa es la adquisición de una competencia. Vale, esas son las tareas que nosotros deberíamos diseñar. ¿Y qué me va a demostrar el alumnado? ¿Qué evidencias puedo recoger de mi alumnado a partir de esas situaciones que yo diseño de aprendizaje? Pues esta es una clasificación un poquito más desarrollada, que también es bastante antigua, ¿vale?, donde se clasificaba en pruebas escritas, porque es lo más tradicional, sin ser peyorativo el término tradicional,
Y luego desempeños y productos. ¿Vale? Pues bueno, aquí la he extendido un poquito más, ¿vale? Y en vez de pruebas escritas, porque se hace referencia a un instrumento, pues prefiero hablar de evidencias. ¿Qué evidencias recojo de mi alumnado en determinados instrumentos, como un cuestionario? Pues recojo las respuestas que él me da a preguntas cerradas o abiertas que yo le puedo hacer, bien por oral, escrito, en digital, lo que sea, con distintos formatos, ¿vale? Y luego hablaré de la utilidad de todo esto, ¿vale? del instrumento. Y el resto, esto que ha nutrido mucho la evaluación de manera tradicional de nuestras materias y asignaturas, cuando hay un currículo que cambia y que está tocando también otro tipo de cosas como destrezas y actitudes, no solo conocimientos, pues obviamente entran en juego otro tipo de evidencias, que ya las utilizamos, desempeños, productos, procesos, ¿vale? Ahí tenéis varios ejemplos. Entonces, por un lado está qué situación de aprendizaje voy a diseñar y, por otro, a partir de esa situación de aprendizaje, en qué evidencias voy a recoger de mi alumnado para evaluar cómo aprende, ¿vale? Para valorar ese aprendizaje. Aquí tenemos la primera gran pata, el tema de diseño de actividades y evidencias de esas actividades. Y yo puedo tener desde actividades de carácter informal, como por ejemplo una actividad previa que utilizo un Kahoot para revisar conocimientos previos, y acabar con una gran tarea que puede ser un proyecto. Un ejemplo. Este es el currículo tradicional. El típico problema de la lata del cilindro que me ponen ahí, que para que sea más realista me dicen que es una lata. Vale. ¿Es competencia esto? Pues, hombre, si no tengo que irme con los colegas a tomarme unas Coca-Colas. Iba a decir birras, pero no, porque son casi todos menores. Vale, entonces, la lata de refresco tiene tanto diámetro y tanto altura. Vale, esto se refiere a un criterio, este es un criterio de evaluación del Real Decreto. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. Comprobar, y también podría considerar otro criterio como es comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. Por ejemplo, podría poner. Desde el punto de vista clásico, ¿no? Estoy trabajando competencias porque estoy refiriéndome a una serie de criterios que dependen de una competencia, ¿vale? Y además, pongo ejemplos de matemáticas porque me siento cómodo con ello, pero podría ser cualquier otra asignatura. Además, esto lo relaciono con un saber, en este caso con el bloque de medición y en concreto con el de longitudes, áreas, volúmenes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Podía relacionarlo esto con otro tipo de saber? Sí, ¿vale? La asignatura de matemáticas tiene otros saberes, ¿vale? Que pueden ser numeración, pueden ser funciones, pueden ser álgebra, puede ser estadística y probabilidad, lo que sea, ¿vale? ¿Qué ha cambiado también en el currículo? Pues precisamente esta concepción, que ahora las compis de mates ven sus criterios de evaluación y todos tienen esta pinta, no están ligados a un bloque de contenido, ¿vale? Y eso ha cambiado mucho. ¿Es exigente ese currículo? Yo creo que mucho más que el currículo anterior, ¿vale? Porque igual antes teníamos interpretar problemas o calcular el área o el volumen de figuras tridimensionales, ¿vale? En este caso, o figuras planas, figuras tridimensionales. Y ya está, lo dejaban ahí muy ligado siempre a bloques de contenido. Ahora tenemos, al menos a nivel de Real Decreto, ya sé que en otras comunidades han ligado criterios y competencias a saberes, pero el espíritu de la LOMLOE no era este. Era dejar autonomía a los centros y a los docentes para que en esas grandes aprendizajes, o no tan grandes como manifiestan los criterios, pudiésemos incorporar distintos saberes. Este es un enfoque clásico, pero si nos vamos un poquito más allá y lo complicamos un poquito más, tenemos algo que utilizan en las evaluaciones de diagnóstico para evaluar conocimientos fundamentalmente, que es que creo una situación, un contexto, y a partir de ese contexto voy haciendo distintas preguntas para resolver situaciones, ¿vale? Y entonces aquí ya van entrando en juego otra serie de criterios de evaluación, otra serie de aprendizajes, ¿vale? Ya no son solo estos dos que he puesto anteriormente, sino que igual en otra pregunta que se refiere a este contexto, ¿sigue estando el mismo de antes, con el mismo saber, el de volúmenes? Sí, sigue estando el mismo, pero estoy enriqueciendo esa situación y haciéndola más competencial.
desde el punto de vista que os he dicho antes, más auténtica. No porque hacerlo así sea falso, sino por el punto de vista de la definición. ¿Qué significa auténtico? Realista, pegado a desarrollo de destrezas y conocimientos. Y, obviamente, si planteo una situación como esta, ¿vale?, muchísimo más compleja, aquí ya tengo múltiples criterios, incluso podría tener alguno que no es ni siquiera de mi asignatura, en un proyecto interdisciplinar. Bueno, son planteamientos ya de tarea, ¿no?, de un proyecto, donde obviamente voy a tener que utilizar el saber de cálculo de volúmenes, pero me plantean una situación y un proyecto que tengo que desarrollar. ¿Siempre vamos a poder hacer esto en clase? El tema de las ratios y todo eso. Claro, pues, igual tenemos unos límites, pero bueno, ahí está nuestra visión, nuestro contexto y en función de ese contexto, cómo podemos adaptar nuestra programación de aula. ¿Vale? Para eso hay autonomía. ¿Vale? Pero la excusa no es, no lo hago porque tengo 30 alumnos o porque no. Hay colegas que llevan haciendo esto mucho tiempo. Estos ejemplos que he puesto no son inventados desde la teoría, son reales. Y otros muchos que hay por ahí. Bien. Primer inciso. ¿Una situación de aprendizaje es una unidad didáctica o unidad de programación? No. Primer inciso para Twitter. No. Vale. Una situación de aprendizaje es el diseño de una actividad que desarrolla competencias, que puede estar incluida, de hecho debe estar incluida, en unidades de programación. Lo que pasa es que al igual el concepto de unidad de programación cambia y ya no son bloques temáticos de los números, las fracciones, los polinomios, ¿vale?, del libro de texto. Vale. Entonces, las unidades didácticas son unidades básicas de programación donde se interrelacionan varios elementos curriculares de la enseñanza y aprendizaje de una manera coherente y secuenciada y dirigida especialmente a la consecución de unos resultados de aprendizaje. ¿Qué resultados de aprendizaje? Los que me marcan las competencias específicas y los criterios de evaluación de mi asignatura. Que no he hablado de competencias clave, que están lógicamente al servicio de la adquisición de competencias clave. Bien, ya hemos tocado la primera pata. La segunda pata, me da igual el orden. Criterios de evaluación y saberes. ¿Por qué son claves? ¿Vale? Y aquí voy a hacer otro segundo inciso. Y voy a meter caña a algunas comunidades autónomas. Después no seré bienvenido en ninguna de ellas, pero no pasa nada. Los criterios de evaluación lo pone la definición nuevamente, artículo 2. Son nuestros referentes que indican los niveles de desempeño esperados del alumnado al finalizar un nivel educativo concreto. ¿Vale? Se refieren a competencias específicas, de hecho son concreción de las competencias específicas y, lógicamente, se sitúan en ese momento determinado del proceso de aprendizaje. Y luego tenemos los saberes básicos, no se nos pueden olvidar. Los contenidos. Los contenidos son, porque aún la gente se confunde, conocimientos, destrezas y actitudes. Los tres. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes, lo pone la definición. No son solo conocimientos. Y son necesarios, lógicamente, para dar sentido a los aprendizajes que yo quiero que adquieran mi alumnado. Pero no son el eje central. ¿Vale? Son piezas intercambiables que yo puedo utilizar para adquirir otro tipo de aprendizajes. Algo que nos puede ayudar para la evaluación. Su sintaxis. ¿Por qué? Porque nos está indicando muchas cosas. Luego, ahora voy a poner un ejemplo de biología y geología para cambiar de asignatura. Los criterios de evaluación no son más que resultados de aprendizaje, lo pone la definición. Es una declaración de lo que el estudiante se espera que alcance, que conozca, que comprenda, que sea capaz de hacer al finalizar ese periodo de aprendizaje. Y todos los resultados de aprendizaje de este tipo, se llamen como se llamen en cualquier país y estén situados a nivel más amplio o más concreto, todos tienen una sintaxis. Hay algunos países que los llaman estándares, otros metas de logro, como en Inglaterra, en fin. Pero todos estamos hablando de lo mismo, ¿vale? De esos aprendizajes que espero que alcance mi alumnado al finalizar un periodo formativo. Y se refieren siempre a una acción o un par de acciones, generalmente una o dos,
¿vale?, que tocan o un dominio cognitivo, generalmente, la mayor parte de casos, o un dominio psicomotor o afectivo-motivacional, por seguir una clasificación de dominios. Más un contenido, un saber, que puede ser conocimiento, destreza o actitud, o varios de ellos, y en algunos casos también se incluye un contexto. ¿Vale? Un contexto que me puede indicar un fin, un material, un tiempo, un lugar, un agrupamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ejemplo con nuestro actual currículo, de primera a tercera. Es este criterio de evaluación, el 1.1 de biología y geología, creo que es el 1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos, podría dejarlo ahí y ya estaría más o menos claro, pero me da un contexto, interpretando además información en diferentes formatos, manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. Me pide una serie de acciones subsidiarias del análisis, ¿vale? Pero el hecho es que he de analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos. Vale, y ahora voy a poner un ejemplo de desarrollo desde un punto de vista más de contenidos y otro más competencial. A partir de aquí, yo me puedo preguntar qué tareas puedo diseñar, qué actividades puedo diseñar para que el alumnado me demuestre lo que sabe al respecto de esto. ¿Vale? Porque esto es lo que ha de llegar a alcanzar al finalizar ese periodo formativo. Y yo he cogido de saberes los seres vivos. Vale, pues me puedo plantear, esto es una reducción al absurdo, pero bueno, al absurdo no, pero una reducción muy reducida. ¿Vale? Puedo tener este enfoque de antes, enfoque de contenido, ¿vale? Pues el alumnado recibirá información sobre los conceptos y procesos biológicos relacionados con los seres vivos en el aula mediante un PowerPoint, como estoy haciendo yo, con una aplicación de realidad aumentada que queda más chachi o con unas cartas que me hacen jugar con los vale. A fin de cuentas estamos jugando con todo eso, creo esa situación y luego lo pongo a hacer ejercicios del libro de la unidad de seres vivos de mi libro de biología. Vale, esa es mi situación de aprendizaje. Es una situación de aprendizaje real, competencial. ¿Desarrolla todas las competencias? Bueno, podríamos aceptar pulpo como animal de compañía. Pero el enfoque competencial igual diseña otra situación, que es que bueno, van a realizar una visita al Centro de Interpretación del Saler, que es el Racó de Loya, donde podrán acceder autónomamente por equipos a información sobre la fauna del entorno, etcétera, etcétera. Y van a hacer al final un proyecto de investigación sobre la fauna y flora de ese parque natural, que es el entorno cercano a la ciudad de Valencia. ¿Vale? Esa es la situación que yo voy a presentar. La he reducido bastante. Y luego, ¿qué evidencias voy a pedir a mi alumnado en un enfoque y en otro? El enfoque anterior ya sabemos a lo que va a llevar. Al examen al final, después de hacer los ejercicios y todas esas actividades súper chulas que he hecho, al examen especialmente de conocimientos sobre los seres vivos, donde especialmente lo que yo habría de buscar es que sepan analizar esos procesos biológicos al respecto de los seres vivos, etcétera, etcétera. ¿Con qué instrumento? Con un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario generalmente. ¿Vale? Ese es el enfoque que hasta ahora conocemos, o que conocemos otros obviamente, pero que es el más extendido en todos. Y el enfoque competencial igual dice, pues bueno, además de hacer todas esas actividades y además de ir a esto, pues vamos a hacer un proyecto de investigación donde van a poder adquirir información, etcétera, etcétera, y ellos me van a presentar al final ese proyecto de investigación por equipos y voy a utilizar un instrumento que se adecua a ese tipo de evidencia, que es la rúbrica. Y ya os estoy adelantando la tercera pata, que son los instrumentos, ¿vale? Que ahora los veremos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tenemos ya la primera, aunque son dos bolitas, podemos considerarlo como una pata. ¿Vale? Es cómo voy a facilitar la demostración de lo que saben y saben hacer, diseño de situaciones de aprendizaje, que me han de permitir obtener una serie de evidencias en mi alumnado, que sean respuestas a preguntas, sean desempeños, procesos, productos, cualquier tipo de ellas. Es decir, cómo van a demostrar ellos que saben o saben hacer. Pero eso está guiado siempre, y esta es la primera alineación que hacemos, por por lo que han de saber y saber hacer, por los criterios, y eso está marcado en esos resultados de aprendizaje que en nuestro caso se llaman criterios de evaluación, referentes de evaluación y competencias específicas. Es decir, si yo no atiendo al currículo que tengo, no lo tengo al lado de la mesita de noche, bueno, es para los más frikis, ¿vale? Y sé de qué va la historia,
sé qué es lo que deben de saber y saber hacer al final del curso escolar, difícilmente las actividades que yo presente, por muy chulas que sean, tendrán el propósito de desarrollar ese tipo de aprendizajes. Y esto es una de las grandes preocupaciones al respecto de la validez de la evaluación. Acabe en una nota numérica o no. Vale. Me he saltado un inciso de la formación profesional. Vale, lo voy a hacer ahora. Tiene mucho que ver con esta alineación, ¿vale? Os recomiendo que, también para el profesorado de primaria y secundaria, que consultéis las guías de evidencia del INCUAL, del Instituto Nacional de Cualificaciones. Esto de las situaciones de aprendizaje para nosotros es muy nuevo en la enseñanza obligatoria y en primaria, pero he dicho que para la formación profesional no. ¿Por qué? Porque en los sistemas de acreditación de competencias profesionales, las unidades de competencia profesional que forman parte de los certificados de profesionalidad, esas unidades tienen unas guías de evidencia. Hoy he cogido una para recordar lo que tenían y era la de diseño de materiales de productos de chapado. No tengo ni idea de chapado, pero viéndola me quedaba muy claro la situación profesional que se les pone a las personas en esa situación profesional y el tipo de cosas, de evidencias que yo voy a recoger de esa situación profesional de los candidatos a acreditación. Y cada una de esas situaciones tiene asociada una escala de valoración, de desempeño competente. En la mayor parte de casos. En otros son una serie de criterios que ha de cumplir como un checklist, ¿no? Que ahora lo veremos. Entonces, esto ya está inventado y lo tenemos ahí. Tenemos grandes ejemplos ligados, obviamente, a un contexto que es de desarrollo profesional. Vale. Es nuevo para nosotros sí, y está inventado desde el punto de vista de que tengo una competencia que está ligada a una unidad de competencia profesional o a varias y puedo evaluarla en esa situación. Para personas que ni siquiera igual han podido pasar por un sistema formal de formación, que vienen directamente del empleo, sin titulación, y tienen que acreditar esas competencias. Y finalmente está la tercera patita, ¿vale? Que es ¿y cómo voy a valorar todo esto? ¿Vale? Pues son los instrumentos de evaluación. Esto daría para un montón de sesiones, de cómo se diseñan, qué características tienen. Yo voy a hacer un repaso muy breve, voy a dar alguna orientación sobre qué uso tienen. Por favor, los ejemplos que pongo aquí no son paradigmáticos, ¿vale? Son ejemplos reales, se podrían mejorar, ¿vale? Y ya la LOMLOE nos adelanta también otro debate de Twitter. Perdonad que use Twitter, pero es que otro debate de Twitter, último. La verdad es que yo no escribo mucho, pero leo bastante. La LOMLOE dice que ya no se pueden utilizar exámenes. ¿Alguien lo ha leído por ahí? No lo pone en ningún sitio. Vale. En ninguno. Lo único que dice la LOMLOE, y tiene mucho que ver con la filosofía de desarrollo curricular, es que se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados, por supuesto. Vale. Variados y diversos. Pero no dice en ningún momento que no vaya a utilizar el examen. Ahora hablaré sobre el examen, el cuestionario. ¿Vale? Ahora hablaré sobre el cuestionario. ¿Qué es un instrumento? Pues una herramienta que me permite establecer una valoración sobre el nivel de adquisición de logro de los aprendizajes. No está el portafolio, no, es una evidencia. Es algo que recojo yo y que tiene asociados unos instrumentos de valoración. Lo restrinjo mucho porque siempre hay mucho lío con esto. ¿La libreta es un instrumento de evaluación? No. Es un instrumento de recogida de información. A veces ni un producto. Ahora pondré una lista de cotejo. ¿Qué más cosas hay por ahí? La actitud es un instrumento de evaluación. No, la actitud era examen, proyecto y actitud. 5% actitud. Bueno, los 4 instrumentos fundamentales, también puedo incluir los diarios, que son muy útiles. Mariana Morales en el taller seguramente os hablaría de diarios. Bueno.
pero los más conocidos, ¿vale?, son los cuestionarios, las listas de comprobación o listas de cotejo, las escalas de valoración o estimación y sus variantes creativas. Es que la diana de no has nombrado la diana de evaluación, ya, pero es que es una escala de valoración en bonito. ¿Vale? Entonces, ahí están las dianas de evaluación, no os preocupéis. Las caritas, las estrellas, los códigos semafóricos, acelerómetros y demás variantes creativas de las escalas de valoración. Y las rúbricas. ¡Ay, las rúbricas! Cuando nos dijeron que lo teníamos que rubricar, se han inventado un verbo y todo. Rubricar todo. Pues bueno, no. ¿Vale? Voy a hablar de esos 4 brevemente. Este es uno, ¿vale? Este es uno muy sencillito, muy útil, ¿vale?, que se llama lista de comprobación, donde hay una serie, yo establezco una serie de criterios de realización. ¿De dónde saco esos criterios de realización? Esto se repite en el resto de instrumentos de evaluación de desempeños. Los saco de mis referentes, de mis aprendizajes, que son los criterios de evaluación, concretados, especificados, son especificaciones en el contexto de lo que voy a valorar. ¿Vale? Y luego hablaré sobre las rúbricas y lo que ha pasado en este país en algunos casos. En este caso es un producto, como producto de la libreta de la asignatura. Pero si yo, este es un mal ejemplo, si yo los criterios de realización que pongo para valorar la libreta, que es un clásico, este es un ejemplo real de un compañero de Madrid, si yo esos criterios de realización no están vinculados a aprendizajes que me marcan los criterios de evaluación, competencias específicas, está ya mal diseñado, porque estoy valorando cosas que no se me pide que valore. Igual algunas de estas especificaciones sí que están incluidas de manera muy general en esos criterios de evaluación, pero este diseño también tendría que estar alineado, como pondré al final. ¿Para qué sirven las listas de cotejo? Pues para valorar productos y desempeños limitados en cuanto a la demostración de conductas o la asunción de características de ese producto, que están muy concretos. Vale. Sean tan concretos que yo solo puedo decidir si se realiza o no se realiza, a partir de la descripción que tengo ahí. Y obviamente lo interesante no es poder llegar a dar, una calificación, sino que la consecución de esos aprendizajes o microaprendizajes me sirva de información para dar un buen feedback sobre la tarea, no sobre el alumno, si se esfuerza más o menos o es más guapo o más feo. Otro, escala de valoración. Tengo mis criterios de realización, pero incluye un aspecto más, que es un criterio de valoración, de frecuencia, de modo, de intensidad, de autonomía, de lo que sea. Lo pongo bonito, la diana. En vez de describir los criterios de realización, les pongo una etiqueta, los resumo como atributo. Perfecto, lo tengo ahí, ¿vale? Tenéis un ejemplo de un cómic con 5 características en formato de diana y una coreografía, por cierto, de un repositorio del CEDEC, donde tenéis de manera gratuita rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración, dianas, etcétera, etcétera. Por niveles, tiene una serie de filtros bastante útiles. Las rúbricas que llevan en el mundo, ni se sabe la de años, ¿vale? Pero llegó un momento aquí en España que todo el mundo teníamos que hacer rúbricas para todo. Es que ¿para el examen voy a hacer una rúbrica también? Pues no, la rúbrica es un instrumento complejo de diseñar y sirve, sobre todo, es una extensión de una escala de valoración. Lo que pasa es que esa escala, ese criterio de valoración se hace de manera descriptiva en base a esos criterios de realización. Se debería utilizar para tareas complejas, ¿vale? ¿Dónde? ¿Para todo? No, por favor. Con muchos criterios, 43 leí el otro día, 43 una rúbrica, 43 criterios, 7 niveles. ¿Dónde vamos? ¿Vale? Con rangos ahí súper raros. Con rangos porque tengo que dar una calificación afinada, pero al final si utilizo rangos, fatal. ¿Vale? Y el cuestionario cognitivo. Cuestionario cognitivo muy útil para valorar conocimientos. De hecho, las pruebas PISA están limitadas. Toda la evaluación internacional y nacional, cuando utiliza este tipo de cuestionarios, el examen que nosotros conocemos como toda la vida, lo que pasa es que tiene unas características de diseño que os animo a consultarlas. Tenéis una guía de elaboración de cuestionarios del INE,
también gratuita, donde habla de tipos de preguntas que podemos hacer, estímulos, etcétera, ¿vale? Y son muy útiles. ¿Debemos de dejar de utilizar el examen? ¿A esto le llamamos examen? No. Lo podemos utilizar para valorar una parte de las competencias, que son esa parte de conocimientos. Ahora, que eso sea el eje central de la evaluación es lo que no podemos permitirnos, porque estamos sesgando la valoración que vamos a hacer sobre el logro de nuestros alumnos. Porque solo nos vamos a centrar en el aspecto de conocimientos y hay más aspectos que tenemos que valorar que nos lo pide el currículo. Destrezas, actitudes, y para eso están otro tipo de evidencias e instrumentos. ¿Vale? Situación evaluativa ideal, que no pase como en segundo de bachillerato, que al trimestre solo hacen un examen. ¿Vale? Porque al final la calificación, que es una síntesis del nivel de logro que ha obtenido un determinado alumno en mi asignatura, está muy sesgada. Muy sesgada. Y tenemos la oportunidad, nosotros, no es un examen de certificación, ¿vale? Estamos en un proceso educativo, no nos presentamos a una oposición en bachillerato. Tenemos la oportunidad de dar feedback sobre la mejora de esa aprendizaje, de evaluar distintas cosas. ¿Vale? Entonces, situación no ideal, un único método y evidencia formal. Situación evaluativa ideal, varios métodos, como hemos visto, y cantidad de evidencia formal. Voy acabando ya. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ah, vale. Pensaba que... Vale, ya tenemos completo las tres patas, ¿no? Si vemos la amarilla, la gris y la azul, oscura, pues ya tenemos las tres patas. Esto es lo que va a conferir validez a mi proceso de evaluación del aprendizaje. Ya habíamos visto las tres primeras y ahora le añadimos que lo que han de saber y saber hacer y cómo van a demostrarlo, los aprendizajes y las evidencias que yo recojo, me han de permitir establecer esos criterios de realización que se incluyen en los instrumentos de evaluación. También en el examen, pero aquí no es cuestión de contar cómo se diseña una prueba de este tipo, ¿vale? Ya os he remitido a la guía. ¿Vale? Un examen no es hacer preguntas al tuntún sin saber qué aprendizaje hay detrás en esas preguntas. Tiene mucho más. Y sin duda tiene criterios de realización. En el desarrollo de pruebas nacionales se llaman descriptores, ¿vale? Que son concreciones de los criterios de evaluación que me permiten diseñar preguntas. ¿Vale? Y esos instrumentos de evaluación, esas tres cosas, es lo que va a dar validez a mi proceso. Es decir, cuando se habla de objetividad o que la rúbrica es menos objetiva, una prueba, un cuestionario, no lo es más. El tipo de preguntas que hago, los conocimientos sobre los que voy a preguntar, la selección que hago, cómo redacto las preguntas y una serie de cuestiones implican muchos sesgos. No es objetivo. ¿Qué es objetivo? ¿La puntuación que yo doy a la pregunta? Nuevamente hablamos de calificación. Bien, y finalmente, y voy a hablar de esto, aunque Mariana, insisto, habló en el taller 3 ayer, sabemos que, y aquí es donde voy a hablar de calificaciones, ¿vale? Sabemos que promover la evaluación formativa, distintos autores, Hattie dice que incide muy significativamente en la mejora del rendimiento académico, 0,90, ¿vale? Por encima de 0,40, un tamaño del efecto se puede considerar positivo y significativo. Promover esta evaluación que sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para tomar decisiones en esa mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda alguna ha de ser nuestro objetivo. Para eso hay procedimientos, estrategias, ¿vale? Que se pueden seguir y que yo no voy a entrar en ellas. Pero fijaros, aquí hay otros tamaños del efecto de William Dillon. Solo una retroalimentación débil que supone dar la calificación es como si yo voy al médico a hacerme un análisis de sangre y me dicen que tengo 250 de colesterol. Vale, ¿y qué tengo que hacer con eso? ¿Me voy a morir mañana? ¿Me tomo pastillitas? ¿Hago dieta, ejercicio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me vas a ir revisando eso? Nosotros hacemos lo mismo cuando damos un 7, un 6... Vale. Estamos haciendo una retroalimentación débil. En general, el efecto es positivo, pero es insignificante. No va a mejorar mucho el rendimiento del alumnado.
Y ahora os contaré la anécdota de tercero de la ESO. ¿Qué es lo que más va a beneficiar al alumnado? Cuando nosotros utilizamos esos instrumentos de valoración, de esas evidencias que demuestra el alumnado, que se refieren a unos aprendizajes, dando los resultados correctos y explicando aquellas cosas que no se han adquirido bien y dando la oportunidad de hacer actividades de mejora. Ahí es cuando tenemos un efecto importantísimo en el rendimiento educativo de nuestro alumnado, en el rendimiento de los aprendizajes que me van a demostrar. Vale. El resto de cosas, pues bueno, sí. Incluso eso es mejor que dar sugerencias de mejora. Cuando se dice una retroalimentación fuerte, no se está diciendo que hablemos sobre los resultados incorrectos o que nos centremos en los resultados incorrectos y que demos la solución a esos resultados incorrectos, sino que demos esa segunda oportunidad para que aquello que no ha sido incorrecto, para que aquello que ha sido incorrecto tengan ellos una oportunidad de mejorarlo haciendo actividades de mejora. Y para ello también, aquí no lo hablo, ¿no?, pero para dar un buen feedback, también es muy importante basarse en datos. Y basarse en datos no es utilizar la hoja de cálculo de Excel y hacer esas medias ponderadas y hacer la media de mi grupo clase o cuántos aprobados, suspensos hay, etcétera. Sino ver incluso en qué aspectos o en qué preguntas de ese examen que he utilizado o en qué criterio de realización que tengo en la rúbrica no han conseguido un determinado nivel y dar oportunidades para mejorar eso. Vale. No acabar el tema de la célula y hasta luego mariposa. Vale. Y luego viene el de los huesos. Vale. Os voy a contar una anécdota ya para acabar. ¿Vale? Hice una prueba con el tema de las calificaciones y también voy a decir una cosa que es lo que me va a hacer que no me dejen entrar en algunas comunidades autónomas. ¿Vale? Y es el tema de la ponderación. ¿Vale? Voy a acabar con esto. Mirad, primero cuento la experiencia. ¿Sabéis qué tamaño del efecto hay de mejora utilizando estas notas numéricas entre el primer trimestre y el último trimestre de un curso, tercero de la ESO? ¿Sabéis cuál es el tamaño, la ganancia de mejora? Estaba hablando antes que dar las notas era un 0,14. Pues es menos de 0,14, es casi nulo el tamaño del efecto. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Yo estoy utilizando datos estadísticos para calcular el tamaño del efecto. Porque el alumno que saca un 5 en el primer trimestre, ¿adivináis lo que va a sacar en el tercero? Un 5, con 30 más o menos, que se queda en un 5. ¿Vale? Y el que saca un 7, ¿qué va a sacar? Un 7. Y el que saca un 10, un 10. Y el que saca un 3, un 3. ¿Vale? Las calificaciones son una buena medida del aprendizaje porque estoy convencido de que ese alumno, quiero estar convencido de que ese alumno que saca un 3 en el primer trimestre y saca un 3 en el último trimestre, algo ha aprendido, nuevo, alguna habilidad ha adquirido, no igual como yo quisiera, porque se me escapa siempre de clase, se va al baño, se esconde en el bosque del instituto, etcétera. Vale, pero bueno, las calificaciones no señalan nada del aprendizaje, o muy poco. Y además nos hacen no hablar sobre el aprendizaje. Y aquí viene donde entra la esquizofrenia de muchas comunidades autónomas a la hora de ponderar competencias específicas, criterios de evaluación. ¿Vale? ¿Para qué? Me pregunto. Si yo, cuando entra fulanito o menganita en el aula el primer trimestre, con el primer examen, ya sé lo que va a sacar al final de curso. ¿Para qué tanta fórmula y ponderación? ¿A todo eso reducimos la evaluación? Vale. Entonces, mal vamos. Y seguimos hablando, ya hablábamos de eso anteriormente, y continuamos con una reforma educativa que tiene una filosofía importante detrás, que no se la ha inventado el gobierno de turno, que es, ya lo dijo ayer Javier Valle, europea, supranacional. No estamos haciendo nada que no estén haciendo otros. Vale, nos vamos a cargar todo eso hablando otra vez de calificaciones, también en nuestra aula. ¿Para qué? Para que a partir de aquí, de la calificación que yo ponga a mis criterios de evaluación, que no lo hacen en ningún país, solo lo hacemos aquí, a partir de ahí, ¿me sale la calificación de las competencias?
Pues si es eso, no estamos hablando de evaluación, al menos de todo lo que yo he hablado. ¿Qué soluciones hay? Las hay. Por ejemplo, desarrollo de escalas de dominio competente, descriptivas, donde, por ejemplo, un alto, medio, bajo, si me tienen que pedir así el informe de competencias, el consejo orientador o el informe final de primaria, sepa situar al alumnado en esas descripciones, ya lo utilizan las escuelas oficiales de idiomas, con el A1, A2, B1, B2. Ya lo utiliza el marco de competencia digital docente. Tenemos ejemplos aquí. ¿Podemos eso trasladarlo también incluso a suspenso o insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, con escalas dentro de nuestra propia asignatura? ¿Podríamos no poner notas incluso durante todo el curso y llegar a evaluar? Y al final decir, con todas las evidencias que he recogido de mi alumnado, con lo que me ha demostrado, soy capaz de situarlo en una escala de dominio competente. Perfectamente. ¿Me hacen falta fórmulas y ponderaciones? No. Lo único que nos hacen a los docentes es complicarnos la vida y a algunas empresas ganar dinero. ¿Vale? Bueno. Gracias. Si os parece, tenemos 5 minutos por si queríais preguntarle alguna duda al ponente. Mientras tanto, informaros, levantáis la mano y os hacemos llegar un micrófono ahí en la segunda fila. Mientras te hacemos llegar el micrófono, levanta la mano otra vez porque creo que no te hemos visto. Deciros que los materiales de lo que han hablado antes nuestros compañeros de SGOA, tenemos unos modelos que vamos a subir a nuestra página web. Como decían antes, en la página web del INTEF hay un apartado que se llama Real y ahí vamos a ir alojando los diferentes materiales. Tenemos unos modelos que subiremos a lo largo de este mes. A partir de enero tendremos ya una primera lanza de materiales y en abril ya tendremos todos alojados, ¿vale? Lo digo porque al final de este mes ya podéis mirar pues esos modelos de los que estábamos hablando antes. Y ya, cuando quieras. Estaba apagado. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias y enhorabuena por la presentación. Y mi duda en lo que es la evaluación... ¿Estoy aquí? Bueno, si se acopla, hablo un poco alto. Mi duda es, vamos a ponernos ya que estamos en un sistema de evaluación donde vamos a evaluar a nuestro alumnado en función de su desarrollo competencial. Y mi pregunta es, ¿ese nivel de desarrollo competencial va a venir o debería venir estipulado en la norma con unos parámetros o nos va a venir dado con adjetivos como el nivel A1? El alumno presenta un nivel inadecuado en esta competencia, un nivel adecuado, un nivel bueno, porque todos esos adjetivos dejan abierta la evaluación a la opinión subjetiva del docente. Entonces se pierde un poco la uniformidad en el sistema educativo nacional, porque al no tener un parámetro en el que basarnos, pues al final queda totalmente libre. Entonces, todo este proceso de evaluación que tiene la importancia, que es sumamente importante, cuando llegamos a ese punto, los docentes nos vemos un poco, pues decir, nosotros somos quienes tenemos que decidir en qué nivel competencial tenemos a nuestros alumnos. Entonces, mi pregunta es, cuando llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? Gracias. Se acopla ahí un poquito. No sé si es el mío. Sí, eso nos pasa en el instituto. Que necesitamos esas herramientas, necesitamos esos marcos como los puede tener hay algún país que los tiene.
donde esos niveles, esas etiquetas de calificación, que no dejan de ser, igual que los números, una síntesis del nivel de logro, muy ambigua, y lo que yo sugiero es que eso se desarrolle, ¿vale? Porque es muy interesante tener un marco de dominio, una escala de dominio de desarrollo competente, donde tú puedas situar esos a cada nivel educativo la suya, ¿no? Y es lo que sugiero. Claro, si la Administración no te lo da, ¿qué hacemos nosotros? Pues imagínate, o jugar a la lotería en las juntas de evaluación diciendo competencia digital y miramos al profe de informática y le ponemos lo que la nota más o menos dice. Hasta que eso no esté desarrollado, estaremos igual. Muchas gracias, Javier.